Hoy vamos a tratar temas muy interesantes de amplia vigencia en los últimos años, con un acúmulo de conocimientos sorprendente a lo largo de estos últimos 20 años. Se trata del síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño. Las alteraciones de la respiración relacionadas con el sueño o durante el sueño se conocen como disturbios respiratorios vinculados al sueño. Dentro de estas entidades tenemos el tema de hoy, que es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Los otros eventos relacionados con la respiración en el sueño se conocen como SARVAS, que es el síndrome de alta resistencia de vía aérea superior, el síndrome de apneas centrales del sueño, el síndrome de obesidad hipoventilación, el síndrome de Pickwick, que sería el síndrome de apnea obstructiva del sueño asociado a la obesidad y al síndrome de hipoventilación alveolar, también la respiración periódica de Cheyne-Stokes, el síndrome de piernas inquietas y las mioclonías nocturnas. Analizaremos la definición, la prevalencia de esta entidad, la mortalidad, sus factores de riesgo, los medios diagnósticos clínicos y de exámenes complementarios que requiere, los tratamientos posibles para esta entidad. Debemos considerar dos definiciones con mínimas diferencias unas de otra. La apnea obstructiva del sueño se caracteriza por episodios recurrentes de apneas o hipopneas que se deben al colapso de la faringe durante el sueño. Esto provoca desaturaciones y microdespertares. Básicamente, términos clínicos sería que el paciente ronca, no respira, se ahoga y despierta. Si a la apnea obstructiva del sueño le agregamos signos y síntomas y además el índice de apnea y hipopnea mayor de 5 eventos por hora, nos encontramos con el diagnóstico de síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, se define el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño por la presencia de episodios recurrentes de apneas y o hipopneas repetitivas secundarias al colapso de la faringe durante el sueño, que generan desaturaciones y microdespertares asociados a un índice de apneas y hipopneas mayores o igual a 5 eventos por hora. Cuando esos eventos están asociados a un conjunto de signos y síntomas, constituyen el síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño. Esto corresponde al consenso argentino de disturbios respiratorios vinculados al sueño, que hizo su revisión en el año 2018. ¿Cuál es su prevalencia? Se encontró en general en una primera evaluación de prevalencia en grupos importantes. Se encontró que había un predominio en los hombres de 3.1 a 7.5% y en las mujeres se evaluaba o se observaba una diferencia entre las premenopáusicas de 1.2 a 4.5%, a diferencia de las postmenopáusicas, donde aumenta el porcentaje y se equipara a la del hombre. En el 2015 se hace una revisión y ahí se separa apnea obstructiva del sueño, donde el porcentaje de hombres es del 22% y el de las mujeres un poco menor, del 17%. Y en el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño se encuentra que los hombres tienen un 6% de porcentaje y de mujeres de 4%. Con respecto a la mortalidad, los estudios que se hicieron fueron insuficientes y resultaron reportes inconsistentes para hablar de la asociación entre el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño y el riesgo de muerte. Este síndrome tiene importantes factores de riesgo que tienen que ver
con la magnitud del problema o de la enfermedad. Estos factores de riesgo son la obesidad, el sexo, la edad, los antecedentes familiares de ronquidos y síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, las drogas miorrelajantes, los opioides, el tabaco, el alcohol. En estas pinturas de Botero podemos ver la obesidad en la máxima expresión y su relación con el nexo familiar racial y su relación con los disturbios respiratorios vinculados al sueño. Con respecto a la obesidad, se considera que la prevalencia del síndrome se encuentra en el 40% de los obesos severos con índice de masa corporal mayor de 40 y la prevalencia de obesidad del 40 al 70% en el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Esto habla de su relación directa con la obesidad. Se observa una relación entre sexo y edad en cuanto a la incidencia de esta entidad. Antes de la pubertad, tanto hombres como mujeres están emparejados, 1 a 1. A mitad de la vida, el predominio es masculino, y en edad avanzada, el predominio masculino es solamente leve. La edad de promedio de comienzo es entre los 30 y 40 años. Con frecuencia encontramos el antecedente familiar de roncadores y de pacientes con SAO o síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. A veces son abuelos, padres e hijos roncadores y con apneas del sueño. Es relativamente frecuente de encontrar. En cuanto a las drogas, se sabe que toda droga que genere depresión de los centros respiratorios o que produzca relajación importante van a ser favorecedores de la aparición de este síndrome. Es por eso que los miorrelajantes, los opioides como analgésicos, están contraindicados o requieren mucho cuidado en la administración cuando se trata de pacientes obesos o con síntomas de apnea del sueño. Además, el consumo tanto de alcohol como de tabaco favorecen esta entidad. Hay otras entidades o factores asociados que tienen que ver con las características físicas por patologías o entidades existentes o algunas características anatómicas, en particular de la vía aérea superior. De esto se trata la hipoplasia mandibular, que es una mandíbula pequeña, el aumento del tejido blando linfoideo faríngeo, como se puede ver en la hipertrofia amigdalina, en la obstrucción nasal, en los pacientes con hipotiroidismo frecuentemente asociados con obesidad, en la acromegalia por las características de la vía aérea superior, o los síndromes que estrechan la luz de la vía aérea, y uno en particular que siempre hay que tener en cuenta, el paciente con síndrome de Down, que muchas veces tiene alteraciones de mucho tipo y tienen que ver con la macroglosia que estos pacientes tienen. Esta imagen es el gráfico de la clasificación de Malampati, que es una clasificación utilizada por los anestesistas para evaluar el riesgo de intubación dificultosa. A la derecha de la pantalla está la clase 1, donde se observa la úvula en su totalidad al hacer una apertura de la boca y sacar la lengua. En la clase 2 se observa que el extremo de la úvula está ocupado, no se lo puede ver. En la clase 3 solamente se observa la base de la úvula y en la clase 4 está absolutamente ocluida. Tanto la clase 3 como la clase 4 para el anestesista le dan el riesgo o la probabilidad de tener una intubación dificultosa para la anestesia. En cambio, y además para el que estudia sueño, estas clasificaciones 3 y 4 están diciendo que tiene alta probabilidad, si además es obeso, para tener el síndrome de apnea obstructiva del sueño. En esta imagen
a la izquierda de la pantalla se observa la úvula inflamada y la oclusión de la vía aérea superior por la hipertrofia de las amígdalas. Es un dato muy importante y se puede ver con más frecuencia en las personas jóvenes que no tienen obesidad y que tienen apnea del sueño relacionada con la obstrucción de la vía aérea superior por las amígdalas. En esta imagen se observa una macroglosia con algunas características. Se observa, donde marca la flecha, la impronta dental. Por otro lado, se ve el fondo, donde el Mallampati es un Mallampati 4. No se alcanza a ver la úvula y la macroglosia hace que la lengua esté por encima del plano de oclusión mandibular. Estas macroglosias se observan con frecuencia en el síndrome de Down. Disminución de la luz de la pared posterior de la faringe por estrechamiento de la pared y además la presencia de tejido que impide visualizar la pared posterior. Son bandas de tejido que impiden visualizar la pared posterior. En una vista lateral observamos lo que se conoce como overjet, que son los dientes de la mandíbula se encuentran hacia atrás y el maxilar a su vez se proyecta hacia adelante comparándola con la mandíbula. Se ve muy claramente esta imagen. En esta imagen también de perfil debemos prestar atención a la naciente de la nariz en relación con la retracción de la mandíbula. La mandíbula se encuentra por detrás de la naciente de la nariz. Se conoce como retrognatia y es un signo muy frecuente de ver en este tipo de pacientes. En estas imágenes se ven patologías muy asociadas con la apnea del sueño, como el caso del ángulo superior derecho de la pantalla del hipotiroidismo, el ángulo superior izquierdo con obesidad mórbida, la imagen del medio con un síndrome de Down, la imagen inferior izquierda de la pantalla con una acromegalia y un síndrome de nacimiento que lo veremos después. Este es un grupo de ejemplos extremos muy infrecuentes de ver. Personalmente no me tocó ninguno. Y se trata de las displasias craneofaciales congénitas. Se conocen como síndrome de Appers, síndrome de Treacher-Collins y el síndrome de Pierre-Robin. En el ángulo derecho de la pantalla, el síndrome de Pierre-Robin. En el ángulo izquierdo de la pantalla, el Treacher-Collins, el síndrome de Treacher-Collins, y en el inferior, abajo, el Apper síndrome. Son síndromes raros, no es fácil de ver esto. A pesar de todo lo que vimos, debemos tener en cuenta que hay un importante número de pacientes que tienen el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño y no necesariamente presentan síntomas. En este síndrome, las comorbilidades son muy importantes. Entre ellas se encuentran las cardiovasculares, las metabólicas, los trastornos neurocognitivos, los riesgos de accidentes y la cirugía. Estas comorbilidades deben ser investigadas siempre en un paciente que tiene apnea del sueño. Las apneas y hipopneas durante el sueño tendrán como consecuencia trastornos neurocognitivos, trastornos metabólicos, respuestas inflamatorias y alteraciones o respuestas cardiovasculares, lo que hace que este síndrome lleve, al estar asociado con estas comorbilidades, tengan una mayor mortalidad.
Los pacientes con síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño o síndrome de apnea obstructiva del sueño tienen una mayor probabilidad de riesgo cardiovascular. Este riesgo cardiovascular aumentado no depende ni de la edad, ni del índice de masa corporal, ni de la presión sistólica o diastólica, ni del hábito de fumar. Son absolutamente independientes de eso. ¿Qué ocurre para que la fisiopatología de esta entidad provoque o favorezca las enfermedades cardiovasculares? La secuencia es la hipoxemia intermitente. Los episodios de apneas o hipopneas generan una caída de la saturación del oxígeno. Y a su vez, los ronquidos y la apnea hacen microdespertares que llevan a la fragmentación del sueño. Estas apneas y estos esfuerzos respiratorios llevan a producir oscilaciones en la presión intratorácica que tendrán efectos cardiovasculares y hemodinámicos. Este gráfico representa la faringe. En la parte superior, la nariz, en la parte inferior, la laringe. La flecha marca la colapsabilidad de la faringe. Esta colapsabilidad de la faringe requiere una presión crítica y es dependiente del tamaño de la vía aérea superior. Mientras más estrecha la vía aérea, más fácil el colapso. También la forma de la vía aérea superior y sus propiedades elásticas de superficie, o sea, la capacidad de abrirse, de relajarse o de contraerse. La fuerza de tensión que en ella interviene, los tejidos periféricos y la actividad muscular de la vía aérea superior. Todo este grupo de elementos van a participar y van a ser responsables de la mayor o menor colapsabilidad de la faringe para provocar la obstrucción de la vía aérea superior. Esta imagen de resonancia nos muestra en la parte superior, donde dice 0 centímetros de agua, el colapso de la faringe. Luego, cuando se aplica una presión en la vía aérea, que se conoce como CPAP, a una presión de 5 centímetros se ve que se modifica, a 10 centímetros se amplía más y a 15 centímetros se hace una apertura completa de la vía aérea. Esto es lo que ocurre en la parte superior cuando se produce el colapso y en la parte inferior cuando mediante esta presión de aire se logra dar la apertura que permite controlar en forma normal la respiración. Esta es la secuencia desde la disminución de la luz de la vía aérea, que lleva a un aumento de la velocidad del flujo o un aumento del volumen del aire, y finalmente la caída de la presión endoluminal favorecida por el efecto Venturi. Este gráfico muestra las causas que provocan el colapso de la faringe, la secuencia que sigue a la apnea y las consecuencias de la apnea. En el gráfico, debajo de las causas, cuáles son las causas, se deben a la ruptura de los tiempos de los músculos respiratorios que se encuentran alterados, la hipotonía de la faringe y la presencia de fuerzas adhesivas que llevan a una disminución de la luz faríngea. Esta disminución de la luz faríngea, como vimos en el gráfico anterior, provocará efectos aerodinámicos que llevan, sigamos la flecha, al colapso faríngeo. En cuanto a la secuencia, este colapso faríngeo lleva a la apnea, que traerá, que sería la pausa respiratoria, la ausencia de flujo aéreo, que llevará a modificaciones tanto en los gases en sangre como en la presión pleural. Sigamos la flecha a consecuencias, donde está la flecha morada y dice presiones pleurales. Disminuye la presión pleural y esto lleva a que provoque más abajo un aumento del retorno venoso. ¿Hacia dónde? Volvemos al miocardio y provocan la miocardiopatía dilatada, que es una consecuencia de estas situaciones. Por el otro lado, siguiendo las secuencias de la apnea hacia abajo en la flecha roja,
encontramos que se producen cambios en los gases en sangre, en particular la hipoxemia. Esta hipoxemia, sigamos la flecha hacia la izquierda, lleva a la hipertensión pulmonar y al favorecer la presencia de arritmias. La hipertensión pulmonar se produce por la vasoconstricción de la vasculatura pulmonar provocada por la hipoxemia. Siguiendo hacia abajo los cambios de los gases, este cambio de gases al modificarse o al bajar el oxígeno y a veces subir la CO2 provoca la reacción de despertar. Al producirse el despertar del paciente, se vuelve a abrir la luz de la faringe, vuelve a recuperar el flujo aéreo y finalmente recupera el sueño, para volver periódicamente a repetir el colapso faríngeo y provocar las consecuencias que acabamos de mencionar. Como consecuencia de los episodios de apneas recurrentes, van a determinar la aparición de un estrés oxidativo que provoca una inflamación sistémica y vascular. Esto hace que se vaya o se dirija hacia una enfermedad sistémica al tener una inflamación vascular, y esta enfermedad sistémica va a provocar que la apnea obstructiva del sueño tenga consecuencias cardiovasculares muy importantes. La comorbilidad cardiovascular, consecuencia de lo anteriormente mencionado, será responsable de hipertensión caracterizada por ser resistente o requiriente de muchas drogas para bajar la presión, o de una hipertensión refractaria al tratamiento. También la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial coronaria como consecuencia de los efectos inflamatorios y vasculares, las arritmias como consecuencia de la hipoxemia, la hipertensión pulmonar por la misma razón, la isquemia de miocardio relacionado con todo, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, el accidente isquémico transitorio y la muerte súbita. Son las comorbilidades que caracterizan al paciente con apnea del sueño. Siguiendo la secuencia desde la parte superior donde dice hipoxia, la hipoxia no solamente genera los efectos cardiovasculares que mencionamos, sino que además va a alterar la función de los adipocitos. Esta hipoxia provoca inflamación del tejido adiposo, que a su vez, como consecuencia de esa inflamación, se favorece la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y, por supuesto, el síndrome metabólico que queda englobado dentro de estas patologías. En estos pacientes se debe investigar la comorbilidad metabólica, buscando síndrome metabólico independiente de la obesidad, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2. Es por eso que debemos pensar en SAO, síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, en los síndromes metabólicos, en la diabetes tipo 2 y en particular en los pacientes obesos. Los accidentes de tránsito son una grave consecuencia de la hipersomnolencia secundaria al síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Esto lleva a que varios países ya tengan legislación que hace que quien va a conducir un vehículo deba tener, además de los exámenes conocidos, tener un examen para evaluación de probabilidad de este síndrome. Los ejemplos de estas consecuencias de estos accidentes son muchísimos, y entre los cuales hay uno muy conocido en Los Ángeles, donde hubo un choque en cadena de muchísimos vehículos por un paciente que se durmió y se cruzó de una banda a otra de la carretera. Hay muchísimos ejemplos y un poco es más fácil verlo en el periódico cuando uno ve un accidente, en particular de los conductores de camiones o vehículos que viajan muchísimas horas. Muchos de ellos son obesos y tienen apnea del sueño. Y bueno,
pueden tener accidentes graves y ya han pasado también en Salta este tipo de situaciones. Se debe interrogar siempre si tuvo situaciones de riesgo un paciente que uno sospecha apnea del sueño. Los pacientes con síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño tienen mayores riesgos de complicarse en las cirugías o en cualquier anestesia. Los riesgos de complicaciones tienen que ver desde la intubación, la anestesia que se tiene que hacer, la hipoventilación, las apneas severas post-anestesia, que a veces demoran en despertar y se deben sostener con ventilación no invasiva hasta metabolizar completamente las drogas anestésicas. Son muchos los especialistas que pueden detectar la apnea del sueño debido a la amplia repercusión que tiene o las consecuencias que tienen para distintos órganos. El cardiólogo tiene la posibilidad en pacientes que tienen arritmias complejas, hipertensiones arteriales refractarias al tratamiento o que requieren muchas drogas, trastornos de isquemia, en pacientes roncadores que tienen hipertensión arterial nocturna y muchas otras entidades. El psiquiatra, por los trastornos de depresión que pueden tener los pacientes, o pérdida de la memoria o comportamientos extraños. El otorrinolaringólogo a veces es consultado por los ronquidos en particular o por los despertares nocturnos. El anestesista que puede detectar al hacer la inducción de la anestesia o al ver el preanestésico, el control preanestésico de las características del Mallampati en un paciente sobre todo obeso, o el despertar de la anestesia que se hace prolongado, difícil y con apneas severas. El gastroenterólogo por la incidencia del reflujo gastroesofágico en el 30% de los pacientes con apnea, el neumonólogo por las dificultades respiratorias que presenta durante la noche, el neurólogo por los trastornos neurocognitivos que mencionamos, el neurólogo por la nicturia, el endocrinólogo por la asociación con los síndromes metabólicos, diabetes, obesidad, y el hematólogo por el hematocrito alto. El internista puede detectarlo por cualquiera de todas las posibilidades, ya que el interrogatorio del internista se caracteriza justamente por la amplitud. Los invito a imaginar una consulta con dos personajes muy cómicos del viejo cine, el gordo y el flaco, Laurel y Hardy. Los dos amigos ingresan juntos. Hardy se ve preocupado, Laurel está molesto y además asustado. Dice Laurel, el flaco: vine porque no me cree. No puedo dormir, ronca como un tren. Luego no respira, parece muerto, se ahoga. Orina varias veces y me despierta. ¡Ah! Me olvidaba. Casi no contamos el cuento. Se quedó dormido conduciendo. Faltó así para chocar. Entre gordo y flaco, ¿quién tiene más posibilidad de estar enfermo? Preguntémonos, ¿el ronquido es normal? Respuesta: sí, puede ser normal. 40% de los hombres ronca. Ahora, un obeso que ronca tiene mucha posibilidad de tener apnea del sueño. Cuenta que deja de respirar, es normal, y uno puede tener pausas respiratorias hasta menos de 5 veces por hora, pero parece, para que esté asustado el flaco, esto parece que tiene muchas más veces. Despierta ahogado muchas veces. ¿Eso es normal? No, no es normal, algo está pasando. Ahora, se levanta a orinar muchas veces en la noche. ¿Es normal? No, no es normal. ¿Hay muchas causas por las cuales puede levantarse a orinar? Sí, hay muchas causas. Y esta es muy seria. Se durmió conduciendo. Salvo que esté sin dormir,
o que tenga muchos problemas de por medio de trabajo excesivo, podría ser, pero si no, no pareciera ser este el caso. Habla Hardy, el gordo. Cuenta que en la mañana su cabeza se parte en pedazos. Le cuesta estudiar y memorizar libretos. Dice que se durmió mientras lo filmaban. Y además, cuando le propuso casamiento a su novia, cuenta que se armó un lío, no sabe si le dijo sí o no a la propuesta de matrimonio. Además, su novia se enojó porque engordó y le diagnosticaron diabetes e hipertensión arterial. Muchas cosas juntas, ¿no? Dolores de cabeza, dificultad en la memoria, dormirse en cualquier momento, aumentar de peso, diabetes, hipertensión arterial. Con tantos signos, algo ocurre y no es bueno. Tratemos de averiguar. Con respecto a los síntomas, hay una serie de situaciones que pueden poner de manifiesto o exacerbar las manifestaciones o las expresiones del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. El aumento de peso, a veces son 3-4 kilos, que permiten que el paciente comience a manifestar claramente los síntomas de apnea del sueño. Lo mismo pasa con los depresores del sistema central, los miorrelajantes, el consumo de alcohol. Muy frecuente de ver después que alguien ingirió alcohol en exceso tenga ronquidos y apneas tremendas. Los traumatismos con alteraciones neuromusculares o de la vía aérea superior, la obstrucción nasal por rinitis, el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada y el compromiso de músculos respiratorios por enfermedades neuromusculares de lenta progresión. En este síndrome hay síntomas diurnos y nocturnos, muy importantes. Desde el momento que el paciente despierta, puede presentar síntomas caracterizados por cefalea al despertar, la presencia de mialgias, dolores musculares o articulares en el momento de despertar, la sensación de congestión faríngea por el ronquido continuo durante la noche. También puede tener dolor faríngeo por la inflamación de la úvula y de la faringe. El sueño resulta no reparador, siente que no pudo descansar bien. Además, tiene dificultad en la concentración en las tareas que hace habitualmente. Y un dato muy importante, la hipersomnolencia, que es la tendencia del paciente a dormirse y luchar para permanecer despierto. Esta es una de las causas de accidentes. Los síntomas nocturnos pueden ser mejor valorados o expresados por la pareja de quien tiene los síntomas. Estos síntomas son los ronquidos muy intensos, impiden el sueño de la pareja o la despiertan permanentemente, la aparición de apneas que provoca miedo en quien lo acompaña a dormir y muchas veces es despertado por la esposa o por el esposo cuando hace los episodios de apnea porque tiene la sensación de que no respira y está muerto. El sueño agitado, el cambio de posición, el roncar y darse vuelta permanentemente, ahogarse, ahogos nocturnos que los hacen sentarse, levantarse asustados por el ahogo que tienen, despertares reiterados, la nocturia durante la noche se levantan muchas veces a orinar, que a veces ni se dan cuenta. Por eso es muy importante interrogar a la pareja. No existe un punto claro de corte entre lo que es normal y lo patológico, sino que hay una continuidad desde el ronquido simple a las formas más avanzadas de la enfermedad. El síntoma más predictivo de los disturbios respiratorios vinculados al sueño son las apneas. La hipersomnolencia es una consecuencia de la serie de eventos respiratorios de ronquidos y apneas que llevan a los microdespertares,
lo que determina la fragmentación del sueño en forma permanente a lo largo de la noche, y despertar continuo provoca la somnolencia diurna por agotamiento y mal sueño. Las consecuencias de la hipersomnolencia son severas para la vida diaria. El paciente pierde la percepción de la energía que realmente tiene y la situación o la sensación de fatiga. Se observa con frecuencia pobre rendimiento laboral que crea conflictos con la empresa o el lugar donde trabaja. Genera ansiedad y dificultad en las relaciones interpersonales porque hay irritabilidad o sensibilidad aumentada o depresión. Hay un mayor riesgo de accidentes automovilísticos, que es uno de los temas graves que hemos comentado, y eso altera la vida diaria. Cuando evaluamos la hipersomnolencia en el SAOS, debemos ser cautos y no confundirnos con la hipersomnolencia relacionada con el agotamiento por exceso de trabajo, como puede ocurrir con los médicos residentes de guardia, o exceso de trabajo o dificultades para dormir por ruidos o molestias externas. También tener cuidado con confundir con el efecto de las drogas y fármacos y las depresores centrales, ansiolíticos, miorelajantes. Y finalmente los riesgos de la mentira en búsqueda de evasión laboral. La hipersomnolencia puede evaluarse por el test de latencias múltiples, que es de muy poco uso, y la forma más usada es a través de una escala llamada o conocida como la escala de Epworth. Permite ver la probabilidad de dormirse o dormitar en distintas situaciones. Esto va a dar un puntaje que permitirá decir cuál es el nivel de somnolencia que el paciente tiene. Los puntos se hacen de 0 a 3. 0 es que nunca le pasa, nunca se queda dormido. El 1 es que a veces le pasa muy de vez en cuando. El 2 es que con cierta frecuencia tiene episodios de dormirse o dormitar. Y 3 finalmente es siempre o casi siempre se queda dormido. Esta es la escala con un score de más de 10. Significa somnolencia diurna importante. Se hace las preguntas y se lo clasifica en distintas situaciones: sentado leyendo, mirando televisión, sentado inactivo en lugar público o como pasajero en un auto viajando por una hora, recostado en la tarde, sentado conversando, sentado después de comer, en auto, detenido en el tráfico. Todas estas preguntas que a veces parecen tontas, he visto hasta gente en motocicletas grandes quedarse dormido en el semáforo. La chance del score más de 10 significaría somnolencia diurna. El Stop Bank es un cuestionario para averiguar la probabilidad de apnea del sueño, del diagnóstico de apnea del sueño. Utiliza o analiza o evalúa el ronquido, el cansancio, las apneas que se observan, la presión arterial, el índice de masa corporal, que sea más de 35 kilogramos por metro cuadrado, la edad mayor de 50 años, la circunferencia del cuello de más de 40 centímetros y el género. De acuerdo al resultado de una serie de preguntas que mencionamos, dará una calificación de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo para síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. La deprivación del sueño altera la calidad de vida y tiene una serie de manifestaciones neurocognitivas muy importantes. En cuanto a la capacidad de atención, hecho que afecta notoriamente las actividades escolares, las actividades ejecutivas que requieren planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar se ven alteradas. La memoria y disminución franca de la memoria para las cosas recientes o viejas. Las actividades motoras, sobre todo las que requieren cierta concentración para efectuarlas. El humor, que se ve alterado ya sea
por irritabilidad o hipersensibilidad o depresión, la libido que se encuentra disminuida, se puede encontrar disminuida como consecuencia del agotamiento físico de no poder dormir. Los pacientes asmáticos pueden tener crisis mientras duermes y despertar ahogados con sensación de falta de aire, una disnea importante que debe ser diferenciada de los síntomas del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. La crisis de pánico, con una serie de manifestaciones muy grandilocuentes, desesperación, ahogo, falta de aire, es otro diagnóstico diferencial por hacer. En la insuficiencia cardíaca o en el asma cardíaca, el otro es el reflujo gastroesofágico, que se debe a la sensación de ahogo en la vía aérea superior como consecuencia del paso del líquido gástrico, asciende por el esófago y llega a las cuerdas vocales y provoca ahogo. Y el último, es la respiración de Cheyne-Stokes. El examen físico debe ser minucioso y dirigido en particular a averiguar el índice de masa corporal, hacer la medición del cuello, del abdomen, examinar la boca con las características de la lengua y de la faringe, la distribución o la ubicación del mentón, el tamaño de la mandíbula, y además las patologías inherentes al tórax, que implican restricción de la patología o disminución de la motilidad diafragmática, como pasa con las enfermedades neurológicas, las anomalías congénitas, la cifoescoliosis o algunas alteraciones neuromusculares, y también las secuelas de accidentes que dejan cicatrices y tienen cirugías muy importantes. Estudiar a los pacientes con síntomas de síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, los que están hipercámnicos con una PCO2 de más de 45 milímetros de mercurio diurno, los que tienen déficit de ventilación, ya sea por trastornos de la caja torácica o los neuromusculares, como podrían ser los pacientes con cifoescoliosis o una esclerosis lateral amiotrófica, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los que tienen poliglobulia con un hematocrito alto, los que tienen hipertensión pulmonar y una PO2 diurna de 55 milímetros de mercurio, los que tienen arritmias y o hipertensión arterial nocturna. Ante la sospecha diagnóstica de síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, se deben solicitar los medios para confirmar este diagnóstico. Los medios diagnósticos tienen niveles de acuerdo a la complejidad de los mismos. En el nivel 1, que sería el gold standard, se encuentra la polisomnografía, que debe efectuarse en un laboratorio de sueño con un técnico que acompaña durante toda la noche por cualquier cambio que hubiera. En el nivel 2 es la misma polisomnografía, solo que hecha en domicilio o en un hospital sin el acompañamiento del técnico. El nivel 3 corresponde a la poligrafía, que puede registrar flujo aéreo y saturación, ronquido y saturometría, movimiento tóraco-abdominal y saturometría. Es una prueba eficiente, con bajo costo y muy confortable porque se puede hacer en el domicilio del paciente en su hábitat normal. No requiere control de un técnico al lado del paciente. Y el costo es menor. El nivel 4 es simplemente la saturometría, y en esto hay que considerar que la oximetría solo es conveniente hacerlo en la ausencia de cualquier otra tecnología y ante un paciente con alta sospecha de SAOS, por ejemplo, un obeso mórbido con ronquidos y apneas severas e hipersomnolencia. La polisomnografía es el método diagnóstico de mayor complejidad. Permite evaluar la fase de sueño mediante el electroencefalograma, el electromiograma y el electrooculograma. Se puede evaluar la posición corporal durante el sueño mediante un actímetro. Se puede ver
el electrocardiograma para ver frecuencia cardíaca o la presencia de arritmias, evalúa la saturación a través de la oximetría y el registro de las apneas mediante la medición y comparación del movimiento tóraco-abdominal, el flujo nasobucal y el ronquímetro. En la imagen de la parte superior de la pantalla se ve la presencia del paciente a quien se va a hacer la polisonografía con electrodos conectados en su cabeza, el técnico que tiene que permanecer al lado del paciente, lo cual significa que requiere un ambiente acondicionado, un personal entrenado y un costoso acceso que lo hace muy limitado. La poligrafía, en la parte inferior se observa el paciente durmiendo con un equipo de poligrafía adherido al tórax y la sonda para medir el flujo nasobucal, el ronquímetro y el oxímetro en la mano derecha, en el dedo de la mano derecha. Esta es la poligrafía que se puede hacer en domicilio y, como dije, es accesible, de bajo costo y muy efectiva. Es la más utilizada. Este es el ejemplo del gráfico de una poligrafía como queda grabada, y si ven en el costado derecho de la pantalla se ve de arriba hacia abajo que lo que va a medir es el flujo nasal, la termistancia, el esfuerzo torácico, el esfuerzo abdominal, la saturación del oxígeno, la frecuencia del pulso, los ronquidos y la posición del paciente. En los rectángulos en rojo en la parte superior se ve el trazado del flujo nasal que desaparece, se queda en una sola línea y está representando una apnea que se correlaciona además con el movimiento del esfuerzo tóraco-abdominal. Completado el diagnóstico, ya con diagnóstico certificado, tenemos que indicar tratamiento. Por una parte hay tratamiento clínico que debe ser de inmediato, que es el tratamiento de la obesidad con índice de masa corporal mayor de 30, dietas, ejercicios, etcétera, etcétera. En el caso del obeso mórbido que no responde al tratamiento habitual para descenso de peso, se debe pensar, luego de mucho análisis, la cirugía bariátrica como solución muy importante. En algunos pacientes la posición corporal juega un rol importante porque a veces hacen solamente apneas en decúbito dorsal. Estos pacientes se debe buscar el decúbito obligado por elementos que impidan dormir con decúbito dorsal. El otro tratamiento médico posible es el paciente de los pacientes hipotiroideos que con hormona tiroidea pueden lograr mejorar o desaparecer la apnea. El resto de los tratamientos farmacológicos se ha demostrado que no tienen ningún efecto. Están en verde y letra azul: la medroxiprogesterona, la acetazolamida, la teofilina, la protriptilina, la fluoxetina, son todos ineficaces. El oxígeno tiene indicación cuando el paciente tiene una comorbilidad que requiere oxígeno. Se puede adicionar oxígeno al tratamiento con los BiPAP o CPAP. En la parte superior de las imágenes pueden apreciar los dispositivos de presión positiva de la vía aérea, conocidos como CPAP, o el BiPAP, la presión binivelada. En el resto de las imágenes se observan distintos tipos de dispositivos nasales, bucales o nasobucales o full face. Estos son distintos dispositivos que permiten, para mayor confort del paciente y a gusto de lo que el paciente siente que es más cómodo, se pueden aplicar estos dispositivos que se adhieren a la nariz y a la boca y permiten mandar el flujo de aire necesario para poder controlar la apnea del sueño. La presión positiva continua en la vía aérea, conocido como CPAP,
Se caracteriza por un flujo de aire a determinada presión preestablecida continuo, no se modifica a lo largo de la noche. Este se indica, el CPAP, en el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño moderado a severo o en el síndrome que tiene leve índice de apnea y hipopnea, pero con una somnolencia excesiva e hipoxemia nocturna. El otro sistema es el CPAP autoajustable, que se caracteriza por la posibilidad de modificar las presiones de acuerdo a la resistencia al flujo del aire que tiene. Y eso se modifica permanentemente a lo largo de la noche. ¿Cuándo se indica? Cuando la titulación de CPAP detecta numerosas variantes de presión. En quienes indicamos presión positiva binivelada. En el caso de requerir presiones muy elevadas o con efectos adversos, se indica presión positiva binivelada. Efectos adversos significa que genera el uso de la presión convencional, genera muchas molestias de distinto tipo en el paciente. Se indica también cuando la presión de 15 centímetros de agua no es suficiente para corregir la apnea. También en el caso del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño asociado a la hipoventilación alveolar, en el caso de los pacientes neuromusculares, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipercápnica, en las patologías restrictivas del tórax, como la obesidad y la hipoventilación. El sistema servoasistido consiste en una presión expiratoria y una ayuda inspiratoria durante la respiración. Se indica en las apneas centrales y en la respiración de Cheyne-Stokes. Se ha usado en insuficiencia cardíaca, pero se observa una mayor tasa de mortalidad, por lo cual requiere un análisis superior por parte del cardiólogo y el neumonólogo. En el caso de los roncadores simples o con síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño leve, se puede indicar los dispositivos orales. Estos dispositivos pueden ser de avance mandibular, o sea, desplazan la mandíbula hacia adelante, aumentando el espacio aéreo en la faringe, o retención de la lengua, que limita el movimiento de protrusión, y debe considerarse que puede provocar algunas complicaciones como la anquilosis de la articulación temporomandibular o en desdentados totales ser problemático. Este es un ejemplo del dispositivo de desplazamiento mandibular visto en dos ángulos. Algunos pacientes son candidatos a la cirugía. Esto se trata de analizar cuando existen anomalías estructurales que podrían corregirse a través de la cirugía y en realidad estos pacientes lo que tienen son intolerancia al CPAP por sus alteraciones. La más frecuente de la cirugía es la hipertrofia adenoidea o amigdalina, que vimos también un ejemplo en las imágenes a lo largo de la charla. Las anomalías estructurales, faciales y o nasales que impiden el tratamiento con CPAP son muchas y requieren una evaluación muy clara con la franca participación del otorrinolaringólogo en estas circunstancias. Hay diferentes cirugías para algunas anomalías y sus resultados son realmente discutibles o inciertos o insuficientes para su indicación. Es el caso de la osteotomía sagital mandibular inferior, la cirugía de la lengua en el caso de las acromegalias, las macroglosias severas, o sea, lenguas muy grandes, la reducción volumétrica del tejido por radiofrecuencia, la glosopexia y la estimulación eléctrica de la lengua. Indicaciones muy difíciles de hacer. La traqueostomía está indicada en aquellos pacientes críticos sin respuesta a otros tratamientos. Un ejemplo claro es el de la obesidad mórbida en riesgo de vida y el fracaso de la presión positiva, ya sea CPAP o BiPAP. Un concepto que deben fijar y recordar siempre en estos pacientes es
La cirugía del ronquido es inaceptable sin polisonografía previa que confirme la ausencia del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño o el síndrome de alta resistencia de vía aérea superior. Para finalizar, agradezco al doctor Juan José Lutaif la invitación a participar y a los futuros colegas por asistir, pero además al gordo y el flaco por su desinteresada y simpática colaboración.